Buenas noches, profesor. El día de hoy le voy a hablar acerca de el origen de IPC en Colombia. Los primeros trabajos sobre el IPC, Índice de Precios al Consumidor, los realizó el Banco de la República hacia 1923. La Contraloría General de la República en 1937 desarrolló un primer trabajo sobre índices de precio con base en una encuesta sobre los gastos de la clase obrera en Santa Fe de Bogotá. Por último, en 1968, a través del decreto 3167 del 26 de diciembre, se estableció explícitamente dentro de las funciones del DANE producir el IPC. ¿Cómo se compone la canasta de bienes de índice de precios del consumidor? La canasta de bienes del índice de precios del consumidor se compone de 9 grupos, los cuales son alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, cultura, diversión y esparcimiento, transporte, comunicaciones y otros gastos. El índice de precios del consumidor se calcula de la siguiente manera: periodo de referencia, periodo de recolección, relativo simple por fuentes, promedio geométrico de índice simple por fuentes, promedio ponderado de los promedios geométricos de índices simples, índice de gastos básicos local, índice de gastos básicos total, índice de clase de gastos, índice de subgrupo de gasto. Índice de grupo de gastos, índice total como promedio de grupo de gasto y índice total como promedio de gastos básicos. ¿Por qué es importante el índice de precios del consumidor? Porque este permite analizar situaciones de carácter económico y se utiliza para la toma de decisiones del gobierno y de entes privados. Asimismo, el índice de precios del consumidor se emplea para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis de comportamientos de la economía. ¿Por qué es importante el índice de precios del consumidor? Porque este permite analizar situaciones de carácter económico y se utiliza para la toma de decisiones del gobierno y de entes privados. Asimismo, el índice de precios del consumidor se emplea para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis de comportamientos de la economía. Eso es todo. Muchas gracias.